Hola jóvenes, bueno, en esta clase número 28 vamos a definir estos tres conceptos que están ahí en pantalla, ¿cierto? El concepto de Estado, nación y nacionalismo. Vamos a tratar de definirlo de una manera muy sencilla para que lo podamos comprender prontamente, ¿cierto? Y podamos también enlazar esto que está sucediendo en el siglo XIX, en Europa y en América, en donde el los estados europeos y los prontamente a nacer estados americanos, ¿cierto? Van a comenzar el proyecto a definir sus fronteras, el proyecto de definir sus límites, su clase política, su orden jurídico, sus leyes, etcétera, etcétera. Ya, dentro de esta idea de un estado nacional que vamos a pasar a ir definiendo en este momento. ¿Ya? Aquí yo les dejé unas preguntas que la idea era que las respondieran en la clase, ¿cierto? Pero me voy a quedar con las respuestas que pudieron haber, ¿cierto? Respondido un estudiante cualquiera. ¿Qué es un estado para ti? ¿Ya? Y la otra pregunta dice, ¿qué se te viene a la mente con el concepto de nación? Aquí yo les había dejado dos titulares de dos noticias en donde se ocupa el concepto de estado en esta parte de acá y el estado de nación en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces algunos estudiantes mencionaron que es una organización, el Estado, que dirige una población. Es una clase política. El Estado son personas de carne y hueso, por tanto. Tiene que ver con la nacionalidad de cada uno, respondieron por acá en el concepto de nación. ¿Ya? Es una población, respondieron otros, la nación, que vive en un determinado territorio. Otros dijeron, ¿cierto?, que el Estado es aquel territorio que tiene un orden jurídico, límites determinados, etcétera. Ahí nos formamos una idea, ¿cierto?, de lo que podrían ser estos dos conceptos. Eh, si nosotros retrocedemos millones de años atrás, tenemos un ser humano que se dedicaba principalmente a cazar y recolectar, millones de años atrás. Un ser humano que todavía no tenía una clase política que lo dirigiera o que eligiera para eso, no existían instituciones, no existían ni carreteras, no existía esta idea de creer en alguien o en dioses, ¿cierto? Por tanto, podríamos decir que teníamos un ser humano que su única misión en este mundo era sobrevivir a través de los productos que le proveía el planeta y mínima forma de organizarse era su pequeño clan conformado por sus familiares directos, ¿cierto? Por, llámese sus hijos o descendientes que nacieron en un mismo lugar. Eso era todo. Ninguna institución, por tanto, ninguna ley establecía de cómo se tenían que comportar o alguna norma de, de cómo tenían que convivir con el resto de la sociedad. En adelante, el ser humano, ¿cierto?, se asienta, inventa la agricultura, es capaz ahora de no necesariamente moverse a un lugar, sino que cultivar sus propios alimentos. Y de a poco, por tanto, ese ser humano asentado en algún lugar fue creciendo esa población, conformando aldeas, ¿ya? Eh, Verdaderas, ¿cierto? Eh, Luego civilizaciones. Y se fue complejizando, ¿cierto? La cosa. Se fue complejizando la religión, se fue complejizando la autoridad. Aparece esta idea, ¿cierto?, de personas que dicen descender de algo divino y por tanto aparecen los reyes, los faraones, los emperadores, etcétera. Y por tanto la sociedad comienza a ser regida por, podríamos decir, por normas, por leyes, ¿ya? Por una clase dominante y una clase, empieza a existir una clase dominada. Em, Civilizaciones, por tanto, complejas, algunas llevaron sus civilizaciones a un ámbito cultural como un imperio, Mesopotamia, como civilización, Egipto, China, India, em, el imperio inca, azteca, el imperio romano, etcétera, ¿ya? Y llegamos a un ser humano, por tanto, en donde llega la hora de conformar un territorio delimitado por fronteras,
que no es compartido, por tanto, con otra población de otra frontera. ¿Ya? Empieza entonces a nacer el Estado moderno, ¿cierto? Esta idea de un territorio delimitado en el cual se ejerce un cierto poder. Y si nosotros cruzamos esta línea, no vamos a poder ejercer porque ahí hay otra, hay otro poder que lo ejercen otras personas. ¿Sí? Pasamos de este mundo sin divisiones, sin fronteras, sin complejidades más que la propia naturaleza, a un mundo, ¿cierto?, mucho más complejo y más con orden, con delimitaciones. ¿Qué es el Estado? ¿Ya? El Estado es una manera de organizar a la sociedad em, que tiene su origen, podríamos establecerlo, ¿cierto?, desde los griegos en adelante. Antes habían otras formas de organizarse que ya las mencionamos, ¿cierto? Una de las maneras era el clan familiar en, en los primeros habitantes de esta tierra, ¿cierto? Después pasamos a una forma de organizarnos en tribu, en aldea, en civilización y en un estado. ¿Y cuándo existe esta forma de organización? Cuando se cuenta con un territorio, límites específicos, ¿cierto? Un territorio delimitado. Cuando contamos cuando este territorio cuenta con instituciones soberanas, las leyes, la clase política, el ejército, distintos, ¿cierto?, personas que se dedican a este trabajo en pos de la población. Todo esto regula nuestra vida y hay normas, ustedes saben, para todo. Y ahí estamos hablando de un Estado. Entonces, una manera de organizar la sociedad en donde existen instituciones, leyes y un territorio para aquello. Por tanto, si fuéramos a hacer una fórmula, el Estado, ¿cierto?, es la sumatoria de estos tres elementos que están aquí. Alguien se tiene que hacer cargo de esta organización de la sociedad, ¿ya? Le llamamos gobierno. El gobierno son las personas de carne y hueso, llamémosle clase política, ¿sí? Que comparten el poder, administran el poder de la justicia, el poder de hacer las leyes y el poder de ejecutar y administrar el Estado, ¿ya? No confundir entonces estos dos conceptos y además, ¿cierto? Eh, desde ya llevarnos la idea de que el Estado es un invento del ser humano. El Estado es algo político. El Estado nos diferencia de otros. El concepto de nación, ¿cierto? Como quizás la imagen ya lo adelanta, tiene que ver con este conjunto de personas eh, que de alguna manera comparten elementos más bien culturales. Esto ya no es político, esto es cultural, ¿ya? Componen una nación personas, por tanto, que comparten una identidad, una historia, hablan un mismo idioma, em, tienen un origen y una ascendencia histórica en común, etcétera, etcétera. Eso es una nación. Por tanto, dentro de un país, ¿cierto? Tenemos un conjunto de personas que aceptan sus costumbres como similitudes, como iguales. Eso es una nación. Este es un concepto más bien político, este es un concepto más bien cultural. Una nación, por tanto, se puede organizar en un estado, como también una nación puede no organizarse en un estado. A su vez, el estado puede organizar a una o más naciones como un estado solamente, como uno solo, ¿cierto? O viceversa. Y luego tenemos este concepto, ¿cierto? Que como quizás la imagen lo adelanta, es este sentir em, exaltado de pertenecer a un territorio, de pertenecer a una nación, de este sentimiento de tener rasgos en común y una historia en común. Entonces nos hace expresar el sentido de pertenencia. Los nacionalismos, por tanto, son un sentir que eh, en algunas partes ocasionó conflictos, en guerras, desintegración de imperios, y el nacimiento, por tanto, de nuevas sociedades, nuevos países, nuevos estados de forma autónoma. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país cuando se independiza del Imperio Español, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa
En el Imperio Austrohúngaro, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, se desintegra solamente ese Estado imperio, pero empiezan a nacer un montón de países luego de su desintegración, porque eran en definitiva naciones que se sentían distintas entre sí. Pero había antes un imperio, ¿cierto?, que de alguna manera dominaba todo eso. ¿Ya? Esos son los sentimientos nacionalistas. Y bueno, entonces nos enfrentamos a un siglo XIX en donde nace, de lo que estamos hablando, el Estado Nacional o el Estado-Nación, que es, como dice ahí, ¿cierto?, una unidad política que es ejercida, su poder es ejercido según la nación eligió a personas para que lo ejerzan. ¿Qué había antes? Eso no había antes. Antes, estoy diciendo, antes de los procesos revolucionarios, liberales, antes de la Revolución Francesa, teníamos, ¿cierto?, un monarca, un rey con las cortes, que ejercía el poder por sobre la población. La población no había decidido que eso fuera así. En el Estado-Nación sí. Y por tanto, este territorio delimitado políticamente de alguna manera establece sus fronteras eh, por cuestiones culturales. En el siglo XIX, parte de América se independiza del Imperio Español, que representaba solamente un estado con una nación que no tenía nada que ver ni el lenguaje ni la historia con los españoles, y por tanto las independencias son una especie de grito de proclamar y de instaurar un estado nacional autónomo con elementos culturales propios, con leyes propias. ¿Ya? Eso hizo la mayoría de los países latinoamericanos, algunos estados, ¿cierto?, de Europa también vivieron el mismo proceso, Estados Unidos lo mismo, etcétera, etcétera. Les voy a dejar este video que esclarece un poquito más, ¿cierto?, lo que estamos explicando. Está en YouTube, lo pueden buscar con este nombre y esta es la portada del video para que lo vean. Dura unos 4 minutos. No le voy a dar play a la clase para no extenderla de sobremanera. ¿Ya? Y bueno, la próxima clase vamos a ver qué impacto generó en Europa y América esta idea del Estado-Nación y a través, ¿cierto?, de los procesos nacionalistas durante el siglo XIX. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ahora bien, quiero compartirles, ¿cierto?, una tarea, ¿ya?, que debía haber quedado hoy día resuelta. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ir acá y esta actividad. Les voy a dejar entonces en sus correos la siguiente actividad, ¿ya? En parejas, resuelvan estas 3 actividades que están acá. Son ultra fáciles. Deben desarrollarlas aquí mismo. Una vez que la terminen, no me la envíen al correo porque la vamos a revisar la próxima clase. Las parejas van a presentar, van a compartir su pantalla y van a compartir lo que respondieron. ¿Cómo se responde la pregunta número 1? Considerando los recursos 1 al 5, página 34 y 35 del libro de historia de primero medio. Recuerden que estamos viendo materia de primero medio. Nos vamos a la página 34, que también se les voy a enviar. Aquí tenemos el recurso 1, 2, 3. Leen todo igualmente. Y el recurso 4 y 5. Con eso se responde entonces la pregunta número 1, que dice que ustedes sean capaces de elaborar una definición de nación, nacionalismo y Estado-nación, muy brevemente, con sus propias palabras. La 2, no necesitan nada más que conversar. ¿Qué es para cada uno de ustedes ser parte de una nación? Si yo trabajo con Diego, Diego dijo lo siguiente. Ricardo, ¿cierto?, dijo lo siguiente. Estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Por eso dice la pregunta, ¿qué es para cada uno? Por eso tiene que ir por separado. ¿Te sientes parte de una nación? También por separado. ¿Por qué? ¿Y qué les parecieron las fuentes leídas? ¿Fueron útiles? ¿Por qué? La fuente leída se refiere a los recursos 1 al 5. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Espero que se haya comprendido y que les vaya súper, súper bien.